Es una bendición volvernos a encontrar para meditar en la palabra. Hoy vamos a ver un tema bien importante. Vamos a hablar y vamos a tomar como referente al apóstol Pablo y vamos a ver lo que es la palabra revelada. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos permites una vez más reunirnos en torno a la palabra, estudiar la palabra, meditar en ella, Señor, y ser edificados a través de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que nuestros corazones son como esa buena tierra abonada para que la semilla de tu palabra llegue allí y germine y produzca, Señor, de acuerdo al propósito para el cual tú lo has así determinado. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias por todo. Amén y amén. Romanos capítulo 1, versículos 7 y 8. Y dice así el Señor: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Amén y amén. Imagínense la fe que manifestaba o se manifestaba en los cultos de la iglesia de Roma. Era alimentada por un líder como Pablo y que predicaba sin Biblia. Tenía la Torá judía en el templo, o sea, el Antiguo Testamento, pero no tenían una versión que pudiesen llevar a todos lados. Mas, sin embargo, predicaba tremendos mensajes ante multitudes. Y aquí es donde empezamos a desglosar lo que es el tema de hoy. Lo importante que usted tenga revelación de la palabra y esa revelación venga del corazón mismo de Dios. De eso se trata, conocer íntimamente a Dios. La iglesia del comienzo vivía bajo un avivamiento del Espíritu Santo y se movía en el ámbito de lo sobrenatural. Y en Romanos capítulo 1, versículo 9, seguimos leyendo así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y es que una cosa es servirle a Dios desde el alma o desde las emociones, y otra cosa es servirle a Dios desde el espíritu. Y aquí es donde yo quiero que empecemos a ahondar y a entrar en este viaje maravilloso. Porque una cosa es movernos en Dios, en lo intelectual, en lo emocional, y otra cosa es en el espíritu. De hecho, Dios es espíritu y Él está buscando adoradores, Él está buscando gente que le ame, gente que le busque, gente que anhele su espíritu y todo su ser en ese propósito grande de conocerle y manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Así que Pablo era un hombre no que se movía en las emociones, no en el intelecto, sino era por medio de la revelación del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque recuerde que Pablo era un estudioso de la ley, podríamos decir que era un doctor de la ley, la conocía, pero él lo que estaba predicando, para él era algo nuevo, y él sabía que era algo que no había estudiado, y no lo había aprendido, ni lo había conocido, sino que venía directamente del corazón de Dios por medio del Hijo amado Jesús. Por eso él dice: este evangelio me ha cambiado, este evangelio me ha transformado. Y lo puso en estos términos: no me avergüenzo del evangelio. Él sabía que en el evangelio, en la revelación de la palabra dada por el Señor, él estaba en un nuevo nivel de gloria que nunca antes había conocido. Recuerde que él persiguió a la iglesia, que él le hizo mucho daño a la iglesia, pero él ahora entiende que está en algo nuevo, que está en algo que tiene un origen sobrenatural, y esto lo cambia todo. Entonces, les decía que una cosa es relacionarse con Dios por lo que se ve y por lo que se escucha, y otra cosa es por lo que recibimos de su espíritu a nuestro espíritu. Y desafortunadamente hoy la iglesia se ha quedado estancado en eso. La iglesia quiere ver milagros, la iglesia quiere ver bendición, la iglesia quiere ver lluvias de bendición, la iglesia quiere ver cosas que puedan palpar y tocar. Y como no siempre las cosas se dan en esta dimensión, cuando viene una crisis, cuando viene una prueba, sencillamente la gente se retira de la iglesia.
Y muchas personas culpan al pastor, culpan al ministerio, y he oído decir personas que en esa iglesia no hay bendición. Hemos tenido que pastorear aquí desde nuestra iglesia personas que de pronto se ausenten y cuando uno los llama a buscarlo, no, pastor, estoy mal. Y ya les he dicho, en la medida en que usted tenga un problema, en la medida que tenga angustia, métase más con Dios, búsquelo de todo corazón. Refuerce la búsqueda de Dios, porque ahí es donde se marca la diferencia. ¿De qué clase de persona es usted? Si una que se mueve en el espíritu o que se mueve en el intelecto, que se mueve en el plano emocional. Acuerde o recuerde que nosotros ya no andamos por vista, sino que andamos por fe. Nosotros nos movemos ya en una nueva dimensión. Entonces, es ahí donde empezamos a notar a una persona que anda en una revelación de la palabra y otra que la tiene toda grabada en su mente. Y entonces la toma y la revisa, como tal vez Pablo lo hacía anteriormente, cuando tenía la ley metida en su mente. Entonces él recitaba y exigía y hablaba y decía una cosa y otra, pero ahora él está en un nuevo nivel de gloria. Él está ahora andando en una nueva dimensión, en una nueva bendición de poder, y él está conociendo a un Dios sobrenatural, el cual él no estaba acostumbrado a ver. Así que es de ese Dios que yo quiero enseñarles hoy. Es de ese Dios que quiero hablarle a través de la palabra. El Dios que quiere manifestarse en la vida de cada uno. El Dios que quiere enseñarnos provechosamente. El Dios que quiere guiarnos por medio de su Espíritu y que quiere vivir en nosotros y ahondar su conocimiento en nuestras vidas. De tal manera que usted ya no ande por lo que ve, por lo que palpa, por lo que toca, sino por lo que recibe desde el mismo corazón de Dios, donde usted es bendecido y preparado para grandes cosas. Ahora, cuando la verdad de Dios está en nuestro espíritu y no en nuestra mente, no en nuestro intelecto, usted podrá soportar las pruebas que vengan y las circunstancias que tenga que enfrentar. Usted podrá vivir en una nueva dimensión, una dimensión sobrenatural. Eso es lo que estaba experimentando Pablo. Pablo conocía la ley, Pablo conocía todos los pormenores de la Torá judía, del ambiente religioso, lo conocía todo, al punto que por un tiempo la iglesia cristiana para él fue su enemigo, fue una corriente de herejía la cual él persiguió y trató de destruir. Así que es importante que todo lo que venga de Dios quede en su espíritu. ¿Y por qué? Porque es que el Espíritu es el que tiene la condición, ahora vivificado por el Espíritu Santo, de tener control sobre todo su ser. Cuando es su intelecto, cuando es sus emociones, cuando es su vida natural humana, entonces usted se va a mover en Dios por lo que ve, por lo que siente, por lo que le gusta o por lo que le agrada. Y ese es el problema de la iglesia, que la iglesia hoy en día, o cada miembro está buscando el sentirse bien. Entonces muchas veces están pecando, están en una vida apartada de Dios, pero como se sienten bien, se sienten cómodos en ese estilo de vida, entonces ellos siguen adelante. Y el día que esas cosas que lo agradan, el día que esas cosas que lo sostienen y alegran su vida se acaben, hasta ahí llegó todo. Entonces es cuando viene la más mínima prueba y las personas se apartan, dejan de lado el camino del Señor y buscan nuevos caminos y buscan nuevas revelaciones y buscan nuevas experiencias y nuevas vivencias. No así con el que vive en el Espíritu. La palabra ha llegado a su espíritu. La presencia de Dios controla su espíritu y este espíritu tiene bajo sujeción a la carne y a sus emociones. Entonces esta persona vive para Dios y esa es la persona que siempre está por encima de las circunstancias. Su fe nunca cae. Cada prueba, cada situación difícil, cada proceso, cada desierto que recorre, lo afianza más en el Señor. ¿Por qué? Porque esto le hace experimentar un peso mayor de gloria. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Él entra en estas situaciones, él se elevaba
y era llevado a una circunstancia mayor. Entonces él se deleitaba en Dios, él se gozaba en Dios, él conocía a Dios en una dimensión superior y entonces pasaban cosas maravillosas en su vida. Así que todo esto es lo que tenemos en Dios cuando usted es el que recibe la palabra revelada de Dios. Recuérdelo, que viene del corazón de Dios a su corazón, que viene por medio del Espíritu de Dios a su espíritu. Y a pesar de que todas las cosas se vean difíciles, debemos movernos por lo que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Usted debe aprender a relacionarse con Dios y servirle desde su espíritu, desde su espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, Dios es espíritu. Por eso es que para la gente natural el evangelio es locura. Para la gente que se mueve en el plano material, en el plano natural, en el plano físico, todo esto es locura. Yo recuerdo que al principio recibía yo quejas, ¿cómo puedes estar 2 horas en un culto? Y hoy en día se me pasan tan rápido y me parecen tan poquito tiempo que quisiera estar uno más. Cuando me reúno con mis hermanos en Cristo y compartimos de la palabra y nos deleitamos y nos gozamos con nuestras vivencias, con nuestras experiencias, con lo que leemos, con lo que compartimos, se nos pasa tan rápido el tiempo y entonces empezamos a deleitarnos en cosas nuevas y maravillosas. Ahora, quiero hacer notorio algo. Cuando Pablo conoció al Señor, duró 3 días ciego, hasta que Ananías, el profeta, oró por él. Y no se hizo apóstol de la noche a la mañana. Duró alrededor de 14 años recibiendo palabra para luego ser usado de una manera poderosa. ¿Y sabe qué es lo triste hoy de la iglesia? No quieren leer la palabra. No quieren confrontar su vida a la palabra. No quieren escudriñar la palabra. No quieren mucho menos memorizarla ni dedicarle tiempo. A mucha gente le gusta oír hoy es predicaciones que le lleguen a sus emociones, que le hablen de dinero, de crecer, de ascender, de lograr pautas nuevas en su vida, escalones nuevos en su vida. Y esto les encanta escucharlo. Pero Pablo se metió por mucho tiempo en la palabra, fue edificado en ella, fue conociendo punto por punto. Dios se le fue revelando a su vida. Él empezó a crecer y a hacerse importante en la palabra de Dios. Así que después de todo esto fue usado de una manera poderosa. La pregunta es, ¿qué palabra recibió de los apóstoles si la mayoría enseñaban era lo que habían visto con Jesús? Y tal vez no necesitaba saber mucho sobre la ley, pues Pablo era un doctor de la ley, como se lo había compartido hace un momento. Y Pablo escuchó de los apóstoles, de las vivencias, de las enseñanzas, oía de los milagros que había hecho Jesús. Pero ahí no termina todo. Pablo experimentó una grandiosa vivencia cuando el Señor lo llevó al tercer cielo. Pablo fue mucho más allá. Pablo conoció íntimamente a Dios y Dios le reveló cosas maravillosas. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, vamos a encontrar algo precioso en la palabra de Dios. Y vamos a leer solamente un par de versículos y le invito a que usted detenidamente amplíe este estudio y lo lea por completo. Versículo 2 al 4 dice: entonces conozco a un hombre, está hablando Pablo en primera persona, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada a hombre expresar. ¿Sí puede entender eso? Oyó palabra pura, oyó doctrina, recibió palabra del corazón de Dios. Es triste ver la iglesia hoy escuchando prédicas vacías, prédicas que le llegan a su intelecto, o leyendo libros motivacionales, leyendo libros
los 7 niveles de yo no sé qué, los 3 pasos para esto, los 8 perspectivas bíblicas con respecto a esto, y viven leyendo y leyendo cosas, pero la palabra se desconoce, la palabra se ignora. Y Pablo se metió con Dios. Pablo se deleitó en la presencia de Dios y escuchó palabras inefables. Era increíble, es decir, yo no las podía entender inicialmente hasta que las pude digerir, hasta que recibí la revelación. Pero de entrada no fue fácil para mí lo que está diciendo el apóstol Pablo. Qué bendición tan gloriosa. A Pablo le fue revelado todo lo que era Cristo. Por eso él, sin lugar a dudas, para mí fue el primer apóstol del Espíritu Santo. Él tuvo una experiencia sobrenatural. Él vivió y experimentó al Espíritu Santo como maestro. Este lo guió, le enseñó, le instruyó, le mostró el camino que tenía que andar. Fue un hombre que vivió en una dimensión de gloria sublime. Y aunque no fue apóstol presencial de los fundamentos, ni caminó con el verbo hecho carne, pues el Señor le reveló directamente todo lo que él era. Él tuvo un conocimiento, una revelación, una preparación especialísima de parte de Dios. Yo diría que exclusiva. Y esto fue lo que tuvo Pablo. Y el llamado que hoy, con esta experiencia, nos hace el Señor es que entremos a ese aposento, que nos metamos con Dios de todo corazón, que tomemos la Biblia y la escudriñemos, que le pidamos al Espíritu Santo, y yo quiero saber más. Yo por eso les digo en cada devocional, no se conforme con esto. Esto es una semilla que queremos sembrar desde este ministerio, pero es su responsabilidad ahondar en el conocimiento de la verdad, deleitarse en el estudio de la palabra, meditar en Dios. Es su llamado entrar a esos niveles de bendición, donde usted pueda sumergirse y conocer a Dios íntimamente, entrar en ese deleite maravilloso de todo lo que es Dios y todo lo que Dios quiere darnos. Pablo recibió la revelación directa de los labios del Señor. Miren Gálatas capítulo 1, busquemos ahí. En el versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo lo recibí, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Espero que usted tenga una pasión por la revelación de la palabra. Que cuando usted lea la palabra, diga: Señor, yo quiero más. Yo quiero que me lleve a unos nuevos niveles de gloria, de conocimiento, de entendimiento como nunca antes. Yo quiero que me instruyas. Yo quiero ser preparado de una manera especial. Y tienes como ejemplo a Pablo. Esto me recuerda también a Moisés. Moisés se metió tanto con Dios. Dios le enseñó tanto. Lo llevó al monte Sinaí, le dio los 10 mandamientos. Se le reveló a él para que le hablara al pueblo. Le enseñó el Pentateuco. ¿Sabía que Moisés fue el autor o el escritor usado por Dios, por el Espíritu Santo, para escribir el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio? Ahí estuvo este varón, recibiendo palabra directa. En un estudio que hacía yo sobre el libro de Levíticos, me impactaba cómo Dios le daba ordenanzas al detalle y quedaron ahí reservadas. Y harás esto de esta manera, y lo harás de esta forma. Y Dios le daba instrucciones precisas. Y eso es lo que hace cuando nos metemos en Dios. Usted va a aprender a caminar en nuevos niveles de gloria y de bendición como nunca antes ha visto. Usted se va a deleitar como nunca antes ha visto y ha sabido. Porque son, como lo dijo el apóstol, palabras inefables. Y fue tan glorioso que él dice: yo no sé si fui en el Espíritu, si fui en carne, si fui traspuesto, si fui trasladado, si vino algo del cielo a mí, no sé qué fue. Pero entré en una instancia que es imposible para mí decirles cómo fue mi experiencia.
pero lo que sé fue que estuve en el tercer cielo, que oí la voz de Jesús y Él me enseñaba y lo hacía con palabras indescriptibles, pero yo entendía, pero Dios me dejaba esa enseñanza y esa instrucción maravillosa sobre mi vida, sobre mi espíritu, y me cambió y me transformó por completo. Es eso lo que usted tiene que ver y tiene que reconocer que hay cuando se meta con Dios. Métase con Dios, profundice en el conocimiento de Dios, deleítese en el Señor, gócese en Él, aprenda de Él día tras día, y cosas maravillosas y sobrenaturales vendrán sobre su vida. Ahora tenga presente esto. Gálatas capítulo 1, que acabamos de leer, versículos 11 y 12, Pablo reconoce y nos lo hace saber: lo que yo hablo, lo que yo mismo sé, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy experimentando, no lo aprendí de hombre alguno. No es una doctrina terrenal. No lo leí en un libro y tal vez aplicado al día de hoy, no lo escuché en ninguna parte. No lo bajé ni lo descargué de ningún lado. Fue que vino directamente del corazón de Dios. Necesitamos volver a esas sendas donde usted y yo tenemos que entrar a buscar la presencia de Dios, la revelación de Dios de su palabra, los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y esto se consigue en oración, en búsqueda incesante de Dios, en donde usted está con Dios y le dice: Señor, ¿me hablas o no puedo seguir? ¿Me lo dices, me lo explicas, Señor, o yo no puedo hacerlo? Donde usted dice: Señor, yo no te dejo. ¿Recuerdas el caso de Jacob? Hasta que no me bendigas, hasta que no me des una respuesta, hasta que no me hables, hasta que no me muestres el camino, yo no te suelto. Y aprende a estar en la presencia de Dios. Deje de lado esos tiempos de oración rápida, tiempos de oración de 1 minuto, de 2 minutos y listo. Y usted cree que con eso va a ser suficiente para ver la gloria de Dios. No, no, no. Usted tiene que entrar a nuevos niveles de revelación, de búsqueda. Esas verdades que vienen solamente de lo alto, desde el trono de Dios. Y esas revelaciones, Pablo dice, están catapultando, están tapando, están poniendo por debajo de todo esas revelaciones lo que yo hasta aquí traigo. La religiosidad que hasta aquí traje, las costumbres, aquellas cosas que me ataban, aquellas cosas que no me dejaban tener una comprensión clara de Dios. Él ahora cambia todo esto por lo que viene de Dios. ¿Sabe por qué no nos podemos alejar del mundo? ¿Sabe por qué a veces el mundo pesa y trae tanta presión sobre nuestras vidas? Porque usted no tiene una revelación del corazón de Dios. Entonces no hay nada superior para usted a lo que usted hasta aquí ha recibido. Mucha gente va a la iglesia cristiana con la misma actitud que manejaba en la iglesia donde iba antes, ya sea católico, sea adventista o lo que sea de donde venga usted, enmarcado en toda esa religiosidad, en todos esos ritos, en todas esas costumbres. Ahora en el Señor, usted y yo estamos llamados a nuevos niveles de gloria, de revelación y de entendimiento. Y es ahí donde tenemos que estar, es ahí donde tenemos que caminar. Es eso lo que el apóstol Pablo y el Espíritu Santo por medio de esta enseñanza nos está enseñando. Usted venga. Pablo lo que quiere decir: ustedes me conocieron, ustedes sabían quién fui yo para Cristo y para el Evangelio. Ustedes sabían quién fui yo para la iglesia, pero ahora soy una nueva criatura, porque el conocimiento de Jesús ha venido a mí, porque la revelación del Evangelio ha venido a mí. Y es Pablo quien declara: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Él dice: yo he creído, yo he creído, yo he conocido, y ahora hablo de lo que tengo, ahora vivo de lo que he recibido de parte de Dios. Esto es maravilloso, esto es glorioso, y esto es para usted, para que entre a un nuevo nivel de gloria y de bendición. Así que Pablo dejó atrás su historia, sus tradiciones y todo aquello
que lo había enfrascado por muchos años. Y yo creo que hoy es tiempo también de que usted deje aparte su religiosidad, su pecado, aquellos deseos y placeres que el mundo ofrece, que deje aparte aquellos pensamientos materialistas, egoístas, egocéntricos que hasta aquí nos han enmarcado. Nos mal enseñaron cuando decían primero yo, segundo yo y tercero yo. En otras palabras, piense primero en usted. Quisieron enfrascarnos cuando usted da una ayuda, algo cuando le sobra. Hoy la gente no quiere dar un paso, no quiere tener más mínimo sacrificio, no lo quieren dar. Doy de lo que me sobra, doy del tiempo que me sobra, doy del dinero que me sobra, comparto lo que ya no uso. Pero ¿hay en usted un sacrificio de verdad? ¿Estoy renunciando, estoy dejando de lado esto y esto? Solamente cuando Cristo viene de verdad a una vida es que se puede entrar a esos niveles de gloria, a esos niveles de bendición que Dios quiere llevarnos. Y hoy Dios, por su eterna misericordia, nos aclara el panorama y nos invita a regresar por el sendero de la revelación. En los tiempos de Samuel, el pueblo se había perdido porque le faltó revelación. El pueblo se había desbocado. Y es que el pueblo sin revelación es conducido por las cosas que se ven y que se experimentan en un momento. Así que es importante que tengamos en cuenta a lo que Dios ha hecho con nosotros y para qué Dios nos ha llamado. Entonces, ¿por qué es importante volver a esa revelación? Porque cuando el Evangelio se nos revela, ya no tendremos un dogma ni un legalismo, tendremos libertad en Cristo y sabremos quiénes somos en Dios y nadie nos arrancará nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. Las cosas toman una nueva perspectiva, toman un nuevo panorama. ¿Y por qué mucha gente se aparta del Evangelio y se pierde? Después de haber caminado en el Señor, después de haber venido a la iglesia, aún de haberse bautizado, porque Cristo no les ha sido revelado. No lo conocen. Y cuando vienen los problemas y las dificultades, entonces abandonan todo, pues no conocen al Cristo que salva. Tener revelación de Cristo es mucho más que una religión. Es conocerlo íntimamente, saber quién es Él, entender sus secretos, es expresarlo y amarlo, venga lo que venga o pase lo que pase. No se puede tener revelación de alguien con quien no andamos, al que nunca hemos conocido y que nunca se nos ha mostrado su corazón. Entonces, si usted tampoco le ha sido mostrado el corazón de Dios, usted tampoco podrá amarlo. Necesitamos andar con Jesús, conocerlo y amarlo, porque sin relación no hay revelación. Y quiero terminar con esta cita bíblica en 1 Corintios. Vamos allí, 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a ver algo maravilloso que el apóstol Pablo también nos comparte y nos bendice con esta palabra. En el versículo 9 y 10 del capítulo 2 dice así el Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, si usted de verdad ama a Dios, si usted busca de todo corazón a Dios, si usted obedece a Dios, y si usted ama a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón y todas sus fuerzas, pues Él enviará su Espíritu y el mismo Espíritu le enseñará. El mismo Espíritu de Dios le guiará y el mismo Espíritu de Dios le revelará lo más profundo y lo más íntimo de Dios. Los bendigo en este día. Les animo a buscar de todo corazón al Señor, a deleitarse en su presencia y amarlo con todo su ser. Amado Señor, te doy gracias. Si es necesario volver a las sendas antiguas, trae a tu pueblo a esas sendas antiguas. Señor, gracias por todos los libros,
por todas las enseñanzas que hay, por todos los medios que has dispuesto. Pero desafortunadamente, Señor, no todo nos conviene, no todo nos edifica, no todo nos instruye y no todo nos acerca a ti. Enséñanos a caminar en tu verdad, enséñanos a vivir para ti, enséñanos a deleitarnos en tu presencia y a gozarnos siempre en tu verdad. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y doy gracias para que este pueblo que ha escuchado hoy esta palabra sea alentado a buscarte a ti íntimamente hasta que venga revelación de lo alto por medio de tu Santo Espíritu y de tu bendita palabra. Amén y amén.